Imagina una época donde los mares eran dominados por guerreros intrépidos y audaces. Los vikingos, conocidos por su ferocidad y sed de aventura, llegaron a tierras lejanas desde Inglaterra hasta Constantinopla. Pero, ¿qué pasó con esta civilización que parecía imparable? ¿Cómo es que estos conquistadores del norte, que llenaron de terror y admiración a Europa, llegaron a desaparecer como fuerza dominante? Hoy te llevaré al corazón del colapso vikingo, exploraremos las causas detrás de su declive y cómo el mundo que construyeron se desmoronó. Prepárate para descubrir cómo estos titanes de la historia enfrentaron su ocaso. ¿Estás listo para el viaje? Comencemos. Si te gusta la historia y quieres saber más sobre civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Durante los siglos 8 y 11, los vikingos dejaron de ser simples saqueadores para convertirse en comerciantes, exploradores y colonizadores. Su influencia se extendió desde las costas de América del Norte hasta el corazón de Asia, marcando una época de gran expansión cultural y económica. Esta época de expansión también trajo consigo una fusión cultural. Desde la incorporación de palabras nórdicas al inglés hasta la adopción de costumbres escandinavas en los lugares conquistados, los vikingos dejaron un legado que perdura hasta hoy. El lado más temido de los vikingos era su brutalidad en el campo de batalla. Conquistaron vastos territorios en Inglaterra, Irlanda y Francia. Sus incursiones en monasterios y pueblos costeros eran legendarias, no solo por la violencia, sino también por la precisión estratégica. Pero los vikingos eran más que guerreros. Eran navegantes excepcionales, llegando incluso a América del Norte, siglos antes que Cristóbal Colón. Sus embarcaciones eran una maravilla de la ingeniería para la época, capaces de surcar mares abiertos y ríos poco profundos. El comercio fue otra faceta crucial de los vikingos. Establecieron rutas comerciales que conectaban Escandinavia con Constantinopla y Bagdad. Desde pieles hasta metales preciosos, sus intercambios económicos les otorgaron riquezas y nuevas influencias culturales. La época dorada de los vikingos no fue eterna, y su colapso fue tan fascinante como su ascenso. Uno de los factores clave del declive fue la resistencia que enfrentaron en las tierras que intentaban conquistar. Reinos europeos comenzaron a organizarse y construir defensas más efectivas, como fortalezas y murallas, que complicaron los saqueos que los vikingos realizaban con facilidad en el pasado. Las estrategias defensivas evolucionaron y los ejércitos locales se volvieron más formidables, dificultando los avances vikingos. Además, los propios vikingos comenzaron a fragmentarse internamente. Las disputas por el poder entre clanes, la falta de una autoridad centralizada, y las rivalidades entre líderes minaron su capacidad para mantener un frente unido. Las alianzas se rompieron y los recursos se dividieron, debilitando su capacidad de respuesta ante amenazas externas. Otro factor importante fue el cambio en las rutas comerciales. Con el tiempo, nuevas rutas terrestres y marítimas comenzaron a reemplazar las que los vikingos dominaban. El comercio con Europa Oriental y Asia se desplazó hacia otras manos, dejando a los vikingos con menos acceso a los recursos que una vez impulsaron su economía y poderío. Finalmente, la cristianización de Escandinavia jugó un papel significativo. A medida que el cristianismo se extendía, el estilo de vida vikinga basado en la guerra y los saqueos fue reemplazado por valores y estructuras religiosas más pacíficas. Esto no solo transformó sus creencias, sino que también alteró su sociedad desde adentro, despojándolos de su identidad guerrera. Este conjunto de factores, tanto internos como externos, marcó el inicio del fin de los vikingos como una fuerza dominante en Europa. Aunque su legado cultural y sus logros persisten, el ocaso de su era es un recordatorio de que incluso las civilizaciones más temidas no son inmunes al cambio y al colapso. Aunque los vikingos desaparecieron como una potencia dominante, su legado cultural ha perdurado a lo largo de los siglos. Desde sus contribuciones a la navegación hasta su influencia en los idiomas y costumbres de Europa, los vikingos dejaron una marca indeleble en la historia. Los vikingos fueron pioneros en la construcción de barcos avanzados, como los drakkars, que les permitieron cruzar océanos y explorar nuevas tierras. Estas embarcaciones no solo marcaron un antes y un después en la navegación,
sino que también sentaron las bases para futuras exploraciones europeas, incluidas las de Cristóbal Colón. Muchos nombres de lugares en Inglaterra, Escocia e Irlanda tienen raíces vikingas. Además, palabras relacionadas con la vida marítima, el comercio y la guerra provienen directamente del nórdico antiguo, lo que refleja cómo los vikingos moldearon el lenguaje de las regiones que conquistaron. La rica mitología vikinga, con dioses como Thor y Odín, ha influido profundamente en la cultura popular moderna, desde literatura hasta cine. Estas historias reflejan valores de valentía, honor y lucha constante, resonando aún en la actualidad. En lugar de desaparecer por completo, muchos vikingos se integraron en las sociedades que conquistaron. Se convirtieron en comerciantes, agricultores y gobernantes, adaptándose a los cambios y enriqueciendo la mezcla cultural en Europa. El impacto de los vikingos demuestra que, aunque su poder militar y político colapsó, su influencia cultural y legado siguen vivos. Su historia es un recordatorio de cómo incluso las civilizaciones más feroces pueden transformar el mundo de formas inesperadas y duraderas. El fin de la era vikinga no fue un evento repentino, sino un proceso gradual moldeado por diversos factores. Desde la resistencia cada vez más organizada de sus enemigos hasta los cambios internos en sus propias sociedades, los vikingos enfrentaron desafíos que, poco a poco, erosionaron su dominio. ¿Cómo se desmoronó un imperio basado en la fuerza y la audacia? A medida que los vikingos expandían su alcance, los reinos europeos comenzaron a unirse en su contra. Inglaterra, por ejemplo, fortaleció sus defensas, construyendo fortalezas conocidas como «ves». Además, figuras como el rey Alfredo el Grande lideraron campañas que frenaron las incursiones vikingas. Este aumento en la resistencia militar marcó el comienzo del declive. Uno de los cambios más significativos fue la adopción del cristianismo por parte de los vikingos. La religión jugó un papel importante en transformar sus costumbres y enredarlos con la cultura europea. Sin embargo, esta integración también redujo su identidad única como guerreros nórdicos. ¿Podría la conversión haber sido tanto su salvación como su ruina? Con el tiempo, los vikingos dejaron de ser solo saqueadores para convertirse en comerciantes y colonos. Si bien esta transición les permitió prosperar en nuevas formas, también los hizo vulnerables. Sus flotas, antes símbolo de su invencibilidad, se usaron menos para la guerra y más para el comercio, dejando atrás la ferocidad que los definía. Finalmente, el surgimiento de nuevas potencias en Europa, como el Sacro Imperio Romano Germánico, eclipsó a los vikingos. Los avances en tecnología militar y la consolidación de estados fuertes hicieron que las tácticas vikingas quedaran obsoletas. Para el siglo XI, la era vikinga llegó a su fin, no con un rugido, sino con un susurro. La caída de los vikingos no debe verse como una derrota, sino como una transformación. Aunque la era de los saqueos terminó, su legado vive en la cultura, la historia y las tradiciones de los lugares que una vez conquistaron. Ellos no solo desaparecieron, evolucionaron y se integraron, dejando una marca indeleble en el mundo. La historia de los vikingos no es solo de saqueos y conquistas, también es una de adaptación y transformación. Durante los siglos X y XI, los vikingos comenzaron a dejar de lado sus tradiciones nómadas para adoptar un estilo de vida más sedentario, influenciado por sus contactos con las culturas europeas. ¿Qué cambios internos los llevaron a abandonar su legado guerrero? Los vikingos, famosos por sus incursiones en tierras extranjeras, descubrieron que comerciar con estas regiones era a menudo más lucrativo que atacarlas. Ciudades como Edeby y Birka se convirtieron en importantes centros de comercio, conectando Escandinavia con el resto de Europa y el mundo islámico. Este cambio no solo transformó su economía, sino también su identidad. La evolución hacia un modelo de vida más organizado llevó a una reestructuración social. Los pequeños clanes comenzaron a unirse bajo la autoridad de líderes más poderosos, que eventualmente se convertirían en reyes. Esta consolidación marcó el inicio de los reinos escandinavos que conocemos hoy, como Noruega, Dinamarca y Suecia. El contacto constante con culturas extranjeras introdujo nuevas ideas y tecnologías. Desde la adopción del alfabeto latino hasta nuevas formas de organización política y religiosa, los vikingos comenzaron a asimilar elementos que, aunque enriquecieron su cultura,
también diluyeron su identidad original. Estas transformaciones internas ayudaron a los vikingos a integrarse en el panorama europeo, pero también contribuyeron a su desaparición como una fuerza unificada. ¿Fue este el precio inevitable del progreso, o simplemente otra fase en la evolución de una civilización? Con la caída de los vikingos, vimos cómo una civilización que una vez fue símbolo de poder y audacia, terminó transformándose y fusionándose con las sociedades que alguna vez asolaron. La resistencia, el cristianismo, la adaptación económica y los nuevos avances en la tecnología militar fueron solo algunos de los factores que llevaron al ocaso de su era. Pero la huella de los vikingos es indeleble. Aunque su dominio militar se desvaneció, su legado como navegantes, comerciantes y guardianes de una rica mitología perdura en el corazón de Europa y más allá. ¿Qué nos enseña la caída de los vikingos? Que incluso las civilizaciones más invencibles no son inmunes al paso del tiempo, pero su impacto cultural puede perdurar por siglos. Su historia es una mezcla de valentía, cambio y legado, que aún resuena hoy en día. Si te ha fascinado la historia de los vikingos y su increíble ascenso y caída, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para más relatos épicos de civilizaciones perdidas. Y, si quieres profundizar en la historia de otras grandes culturas, déjanos un comentario con tus sugerencias. Hasta la próxima.